las tradiciones milenarias han usado la respiración como el foco básico que ayuda a la gente a empezar a meditar. Entonces, lo más importante en la meditación al principio es enfocarse en la atención y darse cuenta cuando perdí el foco. Pues es imposible no perder el foco. Casi seguro, a menos que tengan gran experiencia o gran práctica, mientras cuando ustedes practiquen van a perder el foco. Y para recuperar ese foco, lo primero que hay que hacer es darse cuenta que uno lo perdió. Entonces necesitamos un indicador, un diagnóstico de haber perdido el foco. La manera básica de hacerlo es, vamos a contar las respiraciones. Respirar normalmente, con los ojos cerrados y contar. Cuando respiro para adentro, 1, afuera 1. Adentro 2, afuera 2. Vamos a llegar hasta 10, adentro 10, afuera 10. Y luego adentro 9, afuera 9 y volver a 1. O sea, no se trata de seguir contando a ver quién llega más lejos, sino es subir y bajar sin solución de continuidad. De 1 a 10 y de 10 a 1. Vamos a hacerlo 10 minutos. Nada más. Voy a poner una música de fondo, tranquila, relajante. El objetivo no es no perder la cuenta. Lo más importante del ejercicio es cuando pierdan la cuenta, y estoy casi seguro que la van a perder, pero no se preocupen, no es una competencia a ver si perdieron la cuenta o no. Cuando pierdan la cuenta o se dan cuenta que no saben si están yendo para arriba o para abajo, o se ponen a pensar cuándo va a ser el break, o qué interesante la charla que dio Fred, o uy, me olvidé de llamar a alguien porque tengo que tener una reunión esta noche. Esos pensamientos van a venir y cuando piensen en eso van a dejar de contar. Cuando se den cuenta que dejaron de contar, paran y empiezan de vuelta de 1. Hay una sola forma de fracasar en este ejercicio y es ceder a la tentación de seguir pensando a propósito. Entonces los quiero alertar eso. Hay una sola forma de fracaso y es cuando descubren que no están contando, decir, ay, pero esta es la mejor idea que he tenido en años. Y empezar a pensar. Les garantizo que les va a parecer eso. Uy, qué bueno esto, o qué importante, lo tengo que anotar, me lo tengo que acordar, bueno, ya faltan 5 minutos, me lo quedo, seguro, es como tener un sueño. Pero en el momento que estás en el sueño, te parece que el sueño es absolutamente real. Y presten atención a eso, van a ver que cuando se den cuenta que están pensando, van a tener la tentación de seguir pensando a propósito. Y de especular o de recordar o de pensar en el futuro y hacer planes o recordar el pasado y ver, ay, cómo me siento y qué podría haber dicho. Eso es la mente automática creando ruido. El músculo, el ejercicio de pesas es en ese momento decir, no voy a hacer esto. No, vuelvo a contar desde 1.